Ahora sí, estamos grabando. Bueno, como ya saben, Jaire Tepantes, ahí Eusebio me había saludado en griego como corresponde. Este, Jaire. así que Jaire, Jaire Tepantes, Jaire Temacetai, hola alumnos. Poségete, Hola. si recuerden. Hola, ¿qué tal? Recuerden la pregunta, ¿sí? Para decir cómo estás o cómo están. Yo les pregunto post-égete, ¿sí? Y ahí les estoy preguntando cómo están, ¿sí? Y ustedes ahí me podrán decir calos si están bien, cacos si están mal. ¿M? Eso, repasamos algunas formas coloquiales porque, bueno, supongo que es más interesante, lo hace un poco más ameno así. Y recuerden también cómo se decía yo soy, o mi nombre es, ¿sí? Ego, tal, ego X, eimi, ¿sí? Ego, por ejemplo, Astor eimi, ego Filomena eimi, que acá nos acompaña, la ayudante Filomena Silvestri. Este, y bueno, es así, ¿no? Ego, tal, eimi, ¿sí? Ego, eimi, el orden en ese sentido varía en función del énfasis que uno quiera darle a cada palabra. Yo puedo decir, por ejemplo, Lucianos, eimi, ego, y estaría diciendo lo mismo, yo soy Luciano, pero poniendo énfasis en el nombre, ¿no? Como diciendo, yo soy Luciano y no otra persona, por ejemplo, ¿sí? Este, Otra forma, ya lo dijimos, para decir el nombre es Toonomamoy, ¿sí? Toonomamoy, o Toonomamoy para pronunciarlo correctamente sería Toonomamoy, Lukianos Stin, ¿sí? Recuerden esa forma, ahí ya vimos dos formas del verbo ser, estar, eimi, ¿sí? Eimi la primera persona, yo, ego, eimi, yo soy, ¿sí? Y la tercera persona. Eso ya lo vamos a ver cuando sistematicemos la gramática. Pero bueno, conviene que ya las vayamos incorporando, ¿sí? To onomamoy, Lukianos stin. Ese stin es la tercera persona del verbo ser. O sea, tal cosa es, o tal persona es, o está. Bien, bueno, vamos entonces ahora sí a hacer la puesta en común del ejercicio que les había dejado para el lunes, o sea, les dejé el lunes para hacerlo para hoy, así que yo voy a compartir pantalla. Vamos a poner una ventana y obviamente si alguno tuvo alguna duda al hacer el ejercicio, por supuesto, me lo va a poder preguntar oportunamente. Así que diptongos, clasificaciones, acá estaría. Bueno, ¿se ve ahí la página? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, debería verse. Bien, Sí, vamos con se ve él. muy bien. Perfecto, bueno. Entonces vamos a hacer entre todos el ejercicio. Bueno, ustedes acompañándome desde sus casas, tal vez con los micrófonos apagados, pero no importa. Vamos entonces a hacer el ejercicio consistía, como ya lo había puesto ahí, era identificar los diptongos, cuántos y cuáles encontramos en cada palabra, si es que había, porque había alguna palabra que por ahí no tenía diptongos, ¿sí? Después separar las palabras en sílabas, y después, bueno, de las palabras que terminan en diptongo, había que identificar si el diptongo valía como vocal breve o como vocal larga. Recuerden que si la palabra terminaba en diptongo ay o en diptongo hoy, en ese caso el diptongo valía como vocal breve, ¿sí? En cambio, si terminaba en cualquier otro, valía como una vocal larga. Mientras tanto, yo por ahí me detengo porque hay compañeros que se están
conectando, así que yo los estoy admitiendo. Ahí estamos. Bueno, vamos entonces, ya vimos, básicamente son 24 palabras, habíamos visto las primeras 8, la primera columna, la vimos el lunes, la clase anterior, así que ahora vamos a ver qué ocurre con los diptongos en el resto de las palabras, las 16 palabras que quedan. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar entonces por la primera, ¿sí? La primera palabra, ustedes, mientras yo las leo, ustedes hacen el ejercicio de repetirlo en voz alta o por lo menos con el pensamiento, así van practicando la lectura, ¿sí? La primera palabra entonces es Evangelion, ¿sí? Evangelion, así se lee en la pronunciación clásica, ¿sí? Evangelion, que tal vez algunos se puedan ya imaginar lo que significa, que es el evangelio, el buen mensaje, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los diptongos que tiene esta palabra. Esta palabra, vamos a ver, ¿sí? El único diptongo que yo veo acá es el diptongo eu, ¿sí? Es el único que hay. Porque recuerden, el diptongo siempre era la unión entre una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿sí? O en todo caso, la unión ipsilon y iota, las dos vocales cerradas, pero primero la ipsilon, ¿sí? Nunca, el diptongo nunca se forma con la unión de una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿sí? Nunca en ese orden, o sea, siempre es abierto y cerrado, nunca cerrado y abierto. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a separar esta palabra en sílabas, ¿sí? Primero entonces separamos eu, así, eu, después an, fíjense que las dos gamas que aparecen juntitas, cuando separamos en sílabas, las separamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre en la sílaba tiene que, en la medida de lo posible, siempre tiene que haber en cada sílaba una consonante. Por supuesto, no siempre es así. Fíjense que la sílaba anterior, eu, es un diptongo y nada más, ¿sí? Pero en general se trata de que en cada sílaba haya al menos una consonante. Entonces tenemos eu, an, ge, li, on. Tenemos una palabra de 5 sílabas. Bueno, bien, la pregunta de Luisa, ¿sí? ¿Por qué la gama se pronuncia como ni? Porque recordemos la regla, ¿sí? Cuando nosotros teníamos una gama, ¿sí? Seguida de otra gama, como ocurre en esta palabra, ¿sí? Que tenemos acá dos gamas juntitas, ¿sí? Siempre la primera de ellas se pronuncia como una N, ¿sí? Es decir que si yo tengo doble gama, como en este caso, tengo que pronunciar primero N y después G, ¿sí? Como G de gato, la G suave. Por eso decimos Evangelion, ¿sí? Y fíjense al mismo tiempo cómo cómo pasó la palabra en castellano. En castellano decimos evangelio, no decimos evangelio, ¿sí? Decimos evangelio. Por esa razón, la gama, antes de otra gama, se pronuncia como N. Lo mismo sucede cuando, en vez de, digamos, cuando aparece una gama seguida de una capa, ¿sí? Y en ese caso lo pronunciamos como, por ejemplo, en la palabra ancla, ¿sí? Primero la gama, así, por ejemplo, si yo tengo esta combinación, lo voy a escribir en el PowerPoint. Si ustedes tienen esta combinación gamma-capa, esto se pronuncia NC, como en la palabra ancla. Si yo tengo gamma-ki, también la primer gamma yo la pronuncio como una N, entonces gamma-ji se va a pronunciar como en la palabra castellana manjar, ¿sí?
y finalmente la combinación gamma-xi, esto se pronuncia como si fuera NX, y como en inglés la palabra sphinx, que de hecho es una palabra tomada directamente del griego, ¿sí? Así que valga eso como aclaración, ¿sí? Entonces esto se lee Evangelion y así se separa en sílabas, ¿sí? Y en este caso, como la palabra no termina en diptongo, ¿sí? No hace falta que identifiquemos si el diptongo vale como vocal breve o vocal larga, así que lo dejamos pasar por ahora. De todas maneras, como vemos que la palabra termina, o sea, la última sílaba está compuesta por una omicron, esto significa que la última sílaba es breve, porque la omicron, recuerden que era una vocal siempre breve, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos la primera. Vamos con la siguiente, ¿sí? En este caso tenemos la palabra diéxodos, que diéxodos era lo que nosotros habíamos clasificado, ¿no? Cuando usamos la clasificación de los diptongos, se decían los diptongos catadiéxodon por pasaje, es una denominación que dieron los gramáticos bizantinos. Entonces, diéxodos va a significar precisamente eso, pasaje. ¿Mm? Bueno, vamos a ver, entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si la palabra tiene diptongos. ¿Mm? Como ya dije, un diptongo era una unión entre una vocal abierta y una vocal cerrada. Y aquí, aparentemente, no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es la combinación iota-epsilon, que, como ya dijimos, no forma diptongo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la unión entre una vocal cerrada y una vocal abierta en ese orden. Y en ese orden no forman diptongo, pertenecen a dos sílabas distintas. Razón por la cual yo, cuando separo en sílabas, voy a decir di, ex. Acá podríamos interpretarlo de dos maneras. Yo lo interpreto de esta manera porque me parece que es lo mejor, pero también se puede leer así, di, e, so, dos. ¿Sí? Acá tenemos un problema con la xi, en realidad, porque es una consonante doble, así que yo puedo también interpretarlo de esta manera, así, di, ex, od, os. Este, creo que las dos serían correctas, pero me parece que esta última me parece más correcta por la sencilla razón de que, digamos, una razón que ustedes no tienen por qué saber en este momento, pero bueno, yo que tengo más años, por ahí lo puedo decir, como la xi es una consonante doble, la consonante doble siempre influye sobre la cantidad de la vocal anterior. Por esa razón, digo, bueno, en realidad esto sucede que pertenecen a una misma sílaba, ¿sí? Así que esta va a ser la separación, digamos, entre comillas, verdadera. Sí, no, sin comillas sería verdadera, ¿verdad? Bueno, la cosa es que no tenemos acá diptongo, ¿sí? No tenemos diptongos, así que tampoco podemos decir si esta palabra, bueno, en este caso sabemos que la última sílaba es breve porque la última vocal es la omicron, ¿sí? Así que eso es todo lo que podemos decir de esta palabra. Vamos con la siguiente, que es dicaiosine. Dicaiosine. Acá tenemos esta palabra, dicaiosine, que significa justicia, propiamente. Dicaiosine es la justicia como concepto teórico, filosófico. También existe, por supuesto, existe la palabra mucho más sencilla que es dique, ¿sí? Pero dique abarca una serie de contenidos, abarca un abanico de significados que la palabra dicaiosine no. La palabra dicaiosine es más directa. En cambio, la palabra dique
puede significar, además de justicia, puede significar también retribución, puede significar castigo. En cambio, dikaiosine es el concepto de justicia, ¿sí? Concepto, si quieren, por eso digo filosófico. Bueno, vamos entonces a identificar primero los diptongos. Alfa y iota, exactamente, muy bien. Muy bien, Luisa. Ahí tenemos el diptongo, ¿sí? Y por lo que vemos es el único que hay, ¿verdad? Así que ya tenemos identificado el diptongo y vamos a separarlo en sílabas, ¿sí? Di, ai, ¿sí? Os, o también, en este caso podría ser tranquilamente di, kai, o, si, ne, así. Entonces tenemos una palabra de 1, 2, 3, 4, 5 sílabas también. La misma cantidad de sílabas que Evangelion. Esto, aunque les parezca, tal vez les parezca algo muy banal, es muy importante, sobre todo si uno quiere leer poesía griega, porque a la hora de leer la poesía griega seguía una serie seguía una métrica. No, respondiendo a la pregunta de Silvana, no, los diptongos nunca se separan, ¿sí? El diptongo siempre está adentro de una misma sílaba. Yo no puedo separar, por ejemplo, di, ca, i, no, porque ese diptongo ai vale, como ya te dije en las clases anteriores, el diptongo vale como una vocal larga. Entonces, por más que estén escritas dos letras, esto vale como una sola sílaba, vale como una sola vocal, entonces se la considera dentro de una misma sílaba, ¿sí? Por supuesto, hay casos en que los diptongos se separan, que no es lo que estamos viendo todavía, pero ya vamos a ver que hay un simbolito especial para identificar cuando el diptongo no existe, cuando está roto, ¿sí? Pero en este momento estamos aprendiendo los diptongos. Así que por ahora decimos entonces que no, las vocales que conforman un diptongo nunca forman parte de sílabas separadas, siempre en la misma sílaba. ¿Mm? Bueno. Profe, una consulta. Sí, ¿Podría explicar bien la diferencia de justicia y de dique y dicayo? Perdón. sí, No sabía. dicaiosine, sí. Bueno, la diferencia es básicamente esta, que dique, la palabra dique, que la vuelvo a escribir, eh, la palabra dique es una palabra o sea, significa justicia, pero también tiene otros significados que, si bien corresponden al concepto de justicia, no son precisamente eso, no son precisamente justicia. ¿A qué me refiero concretamente? Que dique puede significar tanto justicia como retribución o como castigo también. ¿Sí? Puede significar esas tres cosas. Es decir, la palabra dique puede significar castigo sin necesidad de que haya, digamos, de que haya un castigo por esa justicia, ¿se entiende? La palabra de todas maneras retoma el concepto de justicia, ¿por qué? Porque la palabra dique tenía ese sentido, ¿no? De justicia, retribución y castigo, porque la idea de justicia detrás de la palabra dique era una justicia de tipo justamente retributiva, ¿sí? O sea, si vos te portabas mal, te llegaba la dique, o sea, te llegaba la justicia, te llegaba el castigo. O sea, la palabra dique involucraba las tres cosas juntas a la vez, ¿sí? Pero ya te digo, con el tiempo, por supuesto, dique eh, podía tener un significado de castigo sin necesidad, o sea, sin aludir necesariamente a un concepto filosófico, si querés, de justicia. En cambio, dikaiosine es la palabra que, digamos,
que es propiamente la justicia. ¿Mm? Por eso es un concepto más teórico, más filosófico. O sea, si yo tuviera que describirlo, digamos, por ejemplo, con conjuntos, así como si fueran, ¿no?, círculos uno dentro del otro, digamos que, digamos que el significado de dicaiosine está englobado, digamos, en el significado de la palabra dique, que es mucho más amplio, ¿sí? Es como que dicaiosine está dentro de dique, si querés, ¿sí? Pero bueno, dicaiosine es un concepto más sujeto a la, digamos, a la interpretación filosófica o al debate filosófico, ¿sí? Yo le Porque pregunto, profe, porque justamente mañana en Filosofía Antigua vamos a ver Parménides y utiliza en el poema dique. dique, mira, bueno, precisamente, ¿sí? En ese caso, la idea en el caso de los filósofos presocráticos como Parménides, bueno, justamente en ellos todavía tal vez prevalezca una idea de justicia retributiva, ¿sí? De todas maneras, las filosofías de Parménides, de Heráclito y demás, justamente son casi, entre comillas, casi coincidentes con el surgimiento de la polis, ¿sí? Entonces es probable que ya ese concepto de dique, que parte de una justicia retributiva, sí, a lo ojo por ojo, exactamente, Javier, eh, esa justicia retributiva ya haya estado, digamos, entrando en, siendo fruto de debate, ¿no? Producto justamente de de las instituciones propias de la polis. ¿Mm? Precisamente, por ejemplo, la aparición de distintos juzgados o de distintas instancias donde se apelaba a determinada igualdad ciudadana, ¿sí? Y sobre todo a la eliminación o a la progresiva desaparición, si querés, de la justicia por venganza, que era lo que, por lo menos, lo que deja entrever la literatura griega en sus comienzos. Valga, por ejemplo, el Agamenón de Esquilo o la Electra de Sófocles, donde se ve un concepto de justicia totalmente retributiva, es decir, Clitemnestra mata a Agamenón porque sacrificó a Ifigenia. Entonces, Orestes, el hijo de Agamenón, vuelve de su exilio para matar a Clitemnestra y así sucesivamente, ¿no? O sea, como que esa justicia por retribución, por venganza o por ojo, justamente llevaba un ciclo de justicias, entre comillas, sin fin, que justamente la justicia en un sentido más parecido al nuestro, tal vez más judicial, más institucional, venía a frenar, ¿sí? Bueno, no sé si eso aclaró la pregunta o la complicó más, pero, pero bueno, más o menos es eso. O sea, dicaiosine entonces es más el concepto abstracto, que incluso yo diría que estaría más relacionado con la idea de una justicia no retributiva, sino en todo caso compensatoria, ¿sí? Que no es lo mismo. En cambio, la justicia señalada por Dique es sí más de tipo retributiva. Pero por supuesto, cada autor lo va a tomar, conforme a su teoría o a su doctrina, ¿sí? Así que es probable que tal vez Parménides, ahora no lo tengo tan presente, pero es posible que haga alguna modificación o lo meta dentro de un debate, ¿sí? Al concepto. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, vamos entonces con la siguiente palabra, ¿m? Que es usía. La palabra usía significa, la palabra usía es muy interesante porque es una palabra que aparece sobre todo en el vocabulario de Aristóteles. ¿M? Los que hacen filosofía habrán conocido, por ejemplo, lo que es la sustancia. Bueno, usía precisamente es eso, es la sustancia, lo que se traduce por sustancia. Yo, de todas maneras, los autores, los distintos traductores de Aristóteles le han dado otros nombres distintos a los de sustancia. Sustancia en realidad
la traducción que se tiene, que se llevó a cabo a partir de Cicerón, y después se trasladó al castellano justamente a través del latín. Hay otros traductores que, que han traducido usía, por ejemplo, por entidad, y yo preferiría, por ejemplo, si a mí me dieran a elegir y después de haber leído Aristóteles, a mí me parece que sería mejor traducir usía por existencia. Tal vez es un delirio mío, no lo he visto en otro lado, pero si uno toma en cuenta las dimensiones de lo que significa usía, usía es una palabra que viene del verbo eimi, ¿sí? Viene concretamente del verbo que significa ser, estar y existir, ¿sí? Así que es posible tranquilamente que usía signifique existencia, significa el concepto abstracto del ser, si querés, ¿no? Que se resumiría no en el ser, no en el estar, sino en la existencia, en el existir. Yo por lo menos le daría ese matiz. Y no, mi tesis doctoral no es sobre eso, mi tesis doctoral es sobre Sófocles, sobre el concepto del otro en la tragedia de Sófocles, sobre lo cual no me voy a remitir ahora, así que eso lo dejaremos en todo caso, si tenemos tiempo, para otro momento. Pero vamos ahora con la palabra usía concreta y que tenemos acá, ¿sí? Que la tenemos que, primero y principal, vamos a reconocer los diptongos. ¿Cuántos diptongos hay acá? Exacto, omicron, ipsilon, ¿sí? Es decir, el diptongo que se pronuncia U, ¿sí? No me digan ausía, ¿sí? Nunca, ¿sí? Díganme usía, nunca ausía, no. Así que usía tenemos acá, como bien dijo Luisa, el diptongo, ¿sí? Vamos a separar la palabra en sílabas, ¿sí? Ahí está. U, sí, A, tiene 3 sílabas. Y fíjense, las letras que están en un diptongo nunca se separan. En cambio, las vocales, digamos así, consecutivas, que no forman diptongos, siempre forman parte de sílabas distintas, ¿sí? Por eso yo separo U, sí, A. ¿Eh? Es como si en castellano hubiera digamos, es como si hubiera una especie de H muda en el medio, así como usía, ¿no? Eh, bueno, nosotros de hecho tenemos esa clase de palabras, tenemos por ejemplo filosofía, ¿sí? Bueno, ahora no se me ocurren otras, pero esas palabras que terminan en I con acento, ¿sí? Son justamente ese acento lo que marca es la ruptura del diptongo, en el caso del castellano. En el griego es una vocal cerrada seguida de una vocal abierta y por lo tanto no hacen diptongo. ¿Mm? Bien, entonces como la palabra no termina en diptongo en este caso, porque termina en una alfa, no podemos, no hace falta que identifiquemos si la sílaba última es breve o es larga. En este caso yo sí les puedo decir que es larga, pero no era la consigna que les había propuesto, ¿sí? Vamos ahora sí con la siguiente, que esta es un poco más difícil, ¿sí? Tal vez. Tenemos esta palabra neóteron, que significa más joven, más nuevo, ¿sí? Esta terminación en teron da cuenta de un comparativo, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen en inglés, por ejemplo, smaller, taller, ¿sí? Esas palabras, esa terminación R es un comparativo. En griego tenemos la terminación teron, ¿m? Que da cuenta de eso. O sea, neos es joven, entonces neóteros o neóteron va a ser más joven que siempre, ¿no? Entonces, acá tenemos esta palabra, vamos a identificar los diptongos. ¿Cuántos diptongos tiene? Ninguno, no tiene diptongos, ¿sí? Porque no tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a separar en sílabas, ne, o,
¿sí? Telón, así. ¿Eh? Y no tenemos diptongos, así que podemos seguir. Vamos con la siguiente, ¿sí? Acá lo que tenemos es la palabra liqueio, que significa significa el liceo. ¿Recuerdan el liceo de Aristóteles, la escuela aristotélica? Bueno, así se dice en griego. Esta terminación da cuenta de un caso distinto, que todavía no hemos visto los casos. Yo simplemente les puse la palabra para que identifiquemos los diptongos. Así que vamos a identificarlos. ¿Mm? Esta palabra, ¿cuántos diptongos tiene? Epsilon iota es uno, muy bien. ¿Hay algún otro más? Sí, hay Omega otro con la más. iota suscrita. Exactamente, exactamente. Tal cual, ¿sí? Entonces, tenemos dos diptongos. Este y este. ¿Sí? Recuerden que el concepto de diptongo en griego no es el mismo que el concepto en castellano, ¿sí? Eso es importante. O sea que por más que la iota suscripta no suene, es un diptongo de todas formas, un diptongo impropio por esa razón. ¿Mm? Vamos entonces a separarlo en sílabas. Sería li, ei, o. Una palabra que tiene 3 sílabas. ¿Sí? Y esto concretamente ya les dije significaría en el liceo. ¿Sí? Esa terminación con la omega iota suscripta la vamos a ver bastante seguido. Es la terminación de un caso que se llama dativo e identifica, entre otras cosas, el lugar. ¿Por qué al español la K pasa a ser una S? Pregunta Xavier. Bueno, pasa, en realidad, en el caso de liqueio, eso tiene que ver con la transliteración, cómo pasó la palabra. Todas las palabras griegas que nosotros tenemos, ¿sí? En general, diría tal vez en el 99% de los casos, todas las palabras griegas pasaron al castellano a través del latín, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra, liqueio, pasó al latín de esta manera. Pasó a ser liqueum. Así que en latín, por lo menos el latín clásico, la letra C tenía valor de K, es decir, como la capa griega. Lo que ocurrió fue que el latín en realidad se modificó hasta llegar al sonido, en el caso del español de España, la C antes de E pasó a tener un valor de Z, entonces por eso los españoles dicen liceo, ¿sí? Mientras tanto, nosotros, el español, el castellano de Argentina que tenemos, ¿sí? Este sonido de C antes de E se pronuncia como S. Esa es la razón. Es decir, hubo todo un paso, o sea, tuvo una serie de pasos. En primer lugar, digamos, se tomó la palabra, en el latín se tomó la palabra directamente del griego y después el latín fue, digamos, desarrollándose, evolucionando fonéticamente hasta llegar al sonido que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Eso lo están viendo los chicos de letras, lo van a ver con Lorena, si ya no lo están viendo, con Lorena de Mateis, en la Cátedra de Historia de la Lengua Española. Así que en ese sentido, bueno, ustedes los de letras tienen más ventaja en este sentido, ¿no? Que pueden conocer esas cosas, que por ahí los de filosofía se nos escapa. Este, pero baste con lo dicho, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente palabra. Yo tenía pensado dar espíritus, así que voy a tratar de llegar, pero bueno, si no llegamos, tampoco hay problema. Vamos a ver la siguiente palabra, ¿sí? Athenaioi, ¿sí? Athenaioi es la palabra que significa atenienses, ¿sí?
esta palabra, ya esa terminación en hoy me indica que es un plural. ¿Mm? Ya vamos a ver igual después eso con más sistematización, pero ya vamos adelantándonos algunas cositas. Entonces, esta palabra athenaioi significa atenienses, es un gentilicio, los gentilicios siempre se escriben con mayúscula en griego clásico. ¿Mm? Así que vamos a separar, vamos a identificar los diptongos. Esta palabra tiene concretamente dos diptongos. El primero es el diptongo ai, ¿sí? Y el segundo es el diptongo oi. Tiene dos diptongos. Entonces, vamos a separarlo en sílabas. A, re, nai, oi. Así se separa. ¿Sí? Y ahora sí, como la palabra termina en diptongo, podemos determinar si esta sílaba es breve o es larga. Y como bien dice Karen, es breve. ¿Sí? Es breve, ¿por qué? Porque la palabra termina en diptongo oi y ese diptongo oi está a final de palabra. No le sigue ninguna otra letra después. Por esa razón, esta sílaba es breve. Porque el diptongo tiene valor de vocal breve. Bien, vamos a seguir con la siguiente palabra. ¿Sí? La siguiente palabra es una palabrita muy pava, qué sé yo, no sé cómo decirla, la verdad. No sé cómo clasificarla. Utoi, ¿sí? Básicamente es una negación. Es como decir, entonces no, no. Es una negación. La negación propiamente en griego se dice u. Así, se usa el diptongo u. ¿No? Eventualmente, si la palabra que sigue, por ejemplo, es una vocal, se puede usar una capa y puede decir uk. Y si es una vocal con aspiración, que es lo que vamos a ver hoy, espero, es uj. ¿Eh? Esa es la negación. Y este utoi es una negación, bien, es otra forma de negar. ¿Sí? Tendría que explicar además en qué consiste esta diferencia, pero bueno, no viene al caso. Baste saber que es una negación, nosotros tenemos que identificar los diptongos. ¿Cuántos diptongos hay? Hay dos. Exactamente, Luisa, así es. Omicron Ipsilon y Omicron Iota. O sea, U y OI. Ahí está. Si separo en sílabas, digo dos sílabas, ¿sí? U, OI. No hay más. Ahora, esta palabra termina en diptongo. ¿Es un diptongo con valor breve o con valor de larga? Con valor de breve, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina en el diptongo OI, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Peri-ienai. Peri-ienai esto es un verbo, es un infinitivo, significa ir alrededor, ¿sí? Ese peri significa alrededor de, esa forma enai corresponde al verbo ir en griego, concretamente al verbo eimi, no al verbo eimi, sino al eimi, no importa. Baste saber eso nada más, que significa ir alrededor, recorrer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar los diptongos. La verdad, no sabría decir lo de los Pirineos. Mira, lo voy a anotar y lo voy a averiguar. Honestamente no creo. No sé vos, Filo, si sabés algo de eso. No tengo idea, pero ahora lo googleo.
Dale, sí, sí, dale, así le das una respuesta más rápida. Yo porque si no me tengo que desconcentrar mucho para buscar algo. Em, es una buena pregunta igual. Aunque sí, yo de hecho así como lo veo a mí me suena bastante griego el nombre, ¿eh? Pero habría que ver. Bueno, la cosa es que Peri y Enai, vamos a ver cuántos diptongos tiene. ¿M? Tiene muchas, es una palabra con muchas vocales, pero tiene solamente un diptongo. ¿Sí? Tiene el diptongo ai. ¿M? Y ahora, si yo separo esta palabra en sílabas, quedaría P, ri, I. O sea, esa iota queda sola cuando la separo en sílabas. ¿M? P, esa epsilon también queda sola. Nai. ¿Sí? Peri y enai. P, ri, I, e, nai. Y este diptongo, como esta palabra termina en diptongo, y en diptongo ai es breve. Muy bien. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la palabra liqueio. ¿Sí? La palabra liqueio termina también en diptongo, pero este diptongo, ¿qué valor tiene? ¿De vocal breve o de vocal larga? En esta palabra. Esta tiene valor de vocal larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo los diptongos ai y oi tienen esta propiedad. Mira, ahí responde Filomena la pregunta de Xavier. Sí, Pirineos, mira, viene de una joven de nombre Pirene, seguramente hay un mito atrás de eso, así que sería interesante ver cuál es el Sí. mito. Este, lamentablemente uno no tiene todos los mitos en la cabeza, pues, si no. Este, así que bueno, sí, en general los topónimos suelen tener ese trasfondo mitológico, ¿no? O si no tienen, si el nombre no tiene un trasfondo mitológico, tal vez el propio lugar ya tenga algún resabio mitológico o remita a alguna historia, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la palabra, ya vimos peri y enai, ¿sí? Dijimos que era este el diptongo ai, ¿sí? Tiene valor de breve. ¿M? Vamos con la siguiente palabra, eoike. Eoike, que significa parecer, ¿sí? Es una forma del verbo, significa, está en tercera persona, así que sería más bien parece, ¿sí? Y en este caso, la palabra, vamos a identificar los diptongos, que tiene uno solo, omicron iota, exactamente, ¿sí? Y si yo lo separo, digo e, hoy, e, ¿sí? 3 sílabas, así que esto no hace, no tiene más, no hay más ciencia que esto, digamos. Vamos con la siguiente, la palabra einai, que es, este es el infinitivo del verbo eimi. Esta palabra einai significa ser. ¿No? De hecho, aparece mucho en la metafísica de Aristóteles, ¿sí? Eh, pero bueno, no viene al caso. Baste saber qué significa ser. Es el infinitivo del verbo eimi. Einai, acá, ¿cuántos y cuáles diptongos están acá? Tenemos 2 diptongos. El diptongo ei y el diptongo ai. Exacto. ¿Sí? Si yo separo en sílabas, digo ei, nai. ¿Sí? Y el último diptongo, ¿sí? La palabra termina en diptongo, y en este caso el diptongo tiene valor de una breve. ¿Por qué? Porque es el diptongo ai y está a final de palabra. ¿Sí?
Entonces, diptongos ay y hoy, a final de palabra, valen como una vocal breve. El resto vale como una vocal larga. ¿Sí? Seguimos. Vamos con esta palabra que es también un verbo, anatrepei, ¿sí? Que anatrepei viene del verbo anatrepo, que significa volver, ir hacia arriba, ¿sí? Este prefijo que es aná significa hacia arriba, subir, así que anatrepo podríamos traducirlo tranquilamente como subir, ¿sí? ¿Y cuáles son los diptongos que están en esta palabra? Tenemos un solo diptongo, epsilon y ota. Muy bien. ¿Sí? Si yo separo en sílabas, entonces digo a, na, tre, pei. ¿Sí? Fíjense que la tau y la ro las puse dentro de la misma sílaba. ¿Mm? Esto pasa también en latín, cuando ustedes tienen una consonante. Nosotros ya vimos la clasificación de las consonantes, pero cuando nosotros tenemos una consonante oclusiva, ¿sí? Que saben que en griego son 9, las vimos hace 2 clases, seguida de una consonante líquida, como puede ser la lambda o la ro, esas dos consonantes pertenecen a una misma sílaba. ¿Sí? O sea que yo no puedo separar nunca así. Esto no. Siempre es a, na, y el tr siempre va junto. Pues digo a, na, te, pei. ¿Mm? Bien. En este caso la palabra termina en diptongo, efectivamente, y este diptongo vale como una breve o como una larga. Larga. Vale como una larga, exacto. ¿Por qué? Porque es el diptongo ei, y el diptongo ei, a final de palabra, siempre es largo. No importa si está a final de palabra o al principio. Se pregunta si trepar viene de la palabra trepo. Honestamente, no lo sé, pero no lo creo tampoco. O si vienen de esa palabra, puede que venga del latín y, digamos, tenga la misma raíz en griego, pero no creo que venga directamente del griego. ¿Sí? No creo que la etimología sea griega. Habría que averiguar eso también. Bueno, de hecho, en italiano no existe algo parecido, ¿no, Filo, a trepar? ¿O sí? En cuanto a significado, digamos. No. No, entonces es posible que sea una palabra, eh, es posible que sea una palabra directamente del latín vulgar. La Sí, verdad que no sabría decir. Este, porque no me suena, o sea, es más común que una etimología griega tenga, digamos, tenga su correspondiente palabra en español y en italiano, o en las lenguas romances, si querés, ¿no? sí, francés. Este, Mm. pero en este caso me parece que no es así. Acá Tiago manda el link de etimologías. Ahora me dio curiosidad. A ver qué No, dice. Es un perfecto Básicamente si viene ejemplo del latín. del manido recurso a la onomatopeya. Claro, aparece en latín medieval como trepare y viene del latín tripodare, ahí está. claro, Eh, en italiano es completamente distinto, es arrampicare, nada que ver. ca- claro, sí, nada que ver. Sí, efectivamente venía del latín vulgar, sí, 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 no tiene nada medieval. que ver. Este, mm, pero, por ejemplo, esa raíz trep está asociada, de hecho, es la misma raíz, pero con la vocal cambiada de la raíz trop, que de ahí viene, por ejemplo, la palabra tropos, ¿sí?
Y de ahí viene también la palabra trópico, entonces, por ejemplo, la palabra psicotrópico tiene esa misma raíz, ¿no? De hecho, psicotrópico lo que significa es eso, que te da como un viaje, digamos, ¿sí? Para decirlo eh, eufemísticamente. Bueno, seguimos, nos faltan 4 palabras. Entonces tenemos, la siguiente palabra es boa, boa que significa, es un verbo también, que significa grita, él o ella grita, ¿sí? El verbo boao significa eso, significa gritar. De hecho ya es un verbo también onomatopéyico, si querés, ¿no? Es como oa, 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 ¿no? Boa, ¿no? Grita. Entonces acá tenemos algún diptongo acá. Sí, de hecho tenemos diptongo, ¿sí? Alfa con iota suscripta y la palabra tiene 2 sílabas. Boa. Y como esta palabra termina en diptongo, pero en diptongo con alfa con iota suscripta, es un diptongo con valor de vocal larga. ¿Mm? Bien, entonces vamos con la siguiente palabra, que es, si yo la leo, es fliarían, ¿sí? Fliarían, ¿sí? Vamos a identificar los diptongos que tiene esta palabra. ¿Cuántos diptongos tiene? ¿O cuáles? No tiene, ¿sí? En este caso no hay diptongo. ¿Mm? Fliaría, la palabra fliaría significa algo así como estupidez, como decir tontería, ¿sí? O sea que si un griego, por ejemplo, hoy en día en griego moderno, estupidez se dice malaquía o blaquía también, pero en el caso del griego clásico se dice fliaría, ¿sí? Es como una tontería, ¿sí? Una pavada sería. Y esto se separa en sílabas, entonces fli, a, di, an, así se separa. ¿Sí? La iota alfa no hace diptongo, entonces se ponen como sílabas distintas. Bien, vamos con la penúltima que es hieon. ¿Mm? Hieon, que, a ver, esta palabra si tiene algún diptongo. Por lo que yo veo así, digamos, no tiene. No tiene diptongo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos siempre una unión de una cerrada y una abierta, que no es diptongo, y 2 abiertas. Entonces no tenemos de ninguna manera diptongo ahí, ¿sí? Estaba buscando que, por ejemplo, claro, que esta es una forma, ¿sí? Hieon, que tiene que ver con tiene que ver con la lluvia, ¿sí? Hieon, ¿sí? Eh, parece un participio, ¿sí? Por esta terminación, pero bueno, ustedes no, esto todavía no lo tienen por qué saber. Pero lo que nos interesa es que la palabra no tiene ningún diptongo. Entonces, si yo la separo, es on. Es una palabra de 3 sílabas y listo. ¿Sí? Finalmente, vamos con la última, que es paraskewazusi. Paraskewazusi significa preparan, es un verbo también que está en tercera plural, preparan. Viene del verbo paraskewazo, escrito con omega al final. Paraskewazo significa preparar.
Tiene que, la raíz, digamos, está acá, en skeu. Skeuos significa cosa, significa equipaje. Entonces, paraskeguazo significa eso, prepararse, preparar. ¿M? Y paraskeguazusi es la tercera persona, esta terminación en usi es la tercera del plural, que todavía es curioso, pero esta terminación todavía se sigue usando en el griego del sur de Italia, ¿sí? No, por ejemplo, en el griego moderno esa terminación no aparece más, pero esta terminación usi, como tercera del plural, continúa usándose en el griego del sur de Italia. Y por supuesto es muy bonito de ver que el idioma que uno ama, como el griego clásico, ver que todavía hay gente que usa formas del griego antiguo es maravilloso. Este, y así, por ejemplo, una vez me pasó que cuando estuve en Grecia, uno estaba hablando así, había conocido un escritor de casualidad, y me empezó a hablar en griego, obviamente, porque yo hablaba en griego ahí, con la gente en Atenas, y el tipo empezó a decir usía, porque la usía de tal cosa, no sé qué, y digo, wow, todavía siguen usando usía. O sea, lo único que presté atención, del otro no me acuerdo ya, pero me acuerdo que presté atención en ese detalle, que siguen diciendo usía, por ejemplo, ¿no? Este, pero bueno, de hecho siguen usando muchas más palabras de las que la mayoría de los profesores de clásica sospechan. Así que bueno, es importante. Habría que hacer algún día como un diccionario de los cambios. Pero bueno, vamos a seguir con la palabra paraskewasu, ¿sí? Si yo tengo que identificar los diptongos, esta palabra, ¿cuántos diptongos y cuáles son? Sí, muy bien, Luisa. Epsilon, perdón, sí, epsilon, ypsilon y omicron ypsilon, es decir, dos diptongos. El diptongo eu y el diptongo u. ¿Sí? Y ahora yo lo separo en sílabas y digo pa, las, eu, a, ru, sí, de esta manera. Así. Era una palabra larga a propósito para que vayan observando estas cosas. Así que bueno, ese sería el ejercicio que les había dado para hoy. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Bueno, perfecto. Entonces, si no hay dudas, sigo y ahora sí voy a dedicarle esta media hora vamos a enseñar los espíritus. No creo que llegue a los acentos, así que los voy a tener que dejar, pero sí vamos a ver los espíritus. Vamos a tener vamos a dejar el griego clásico y nos vamos a meter de lleno en cómo revivir a los muertos. No, mentira, son espíritus. ¿Sí? Espíritus se le llaman así, vamos a ver por qué. En realidad es posible que espíritu sea una mala traducción del latín al castellano, porque en realidad lo que indica el espíritu, o sea, el espíritu indica eso, un soplido, ¿sí? Pneuma, la palabra griega. Sí, le queda hermoso, que suene, que se diga espíritu es espectacular, pero tal vez la traducción más adecuada quizás sea soplido, en realidad, porque es el pneuma, es como el aliento que sale de la boca, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver, entonces voy a compartir la pantalla con la otra presentación que había hecho para hoy. Vamos a volver con esta presentación porque esta también contiene la información relativa a los acentos, así que, a ver, ahí se debería estar compartiendo, creo que sí, a ver, ahí sí, ahí está. Bueno,
Entonces vamos a ver los espíritus, ¿sí? Ya dejamos de ver, entonces dejamos de considerar las letras y los diptongos por sí solos, ahora estamos empezando a ver los, digamos, lo que se llaman los diacríticos. Vulgarmente conocidos, muy vulgarmente conocidos como chirimbolos. Estos son las cositas, digamos, que van escritas arriba de las letras. Entonces ahora ya vamos a empezar a ver esos diacríticos. ¿Mm? ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve. Bueno, entonces, espíritus, en griego se dice pneumata, que ya, como ya dije, puede significar más bien soplido, ¿sí? O exhalación, o aliento. Pneuma es el singular, pneumata es el plural. ¿Y cuándo se escriben los espíritus? Los espíritus se escriben cuando la palabra empieza por vocal o diptongo, ¿sí? Si la palabra empieza por consonante, no se escribe diptongo, no se escribe espíritu, ¿sí? Si la palabra empieza por consonante, no hay espíritu, la palabra no tiene espíritu. Pero si la palabra empieza por vocal o por diptongo, se escribe el espíritu, ¿sí? El espíritu es algo entonces que siempre aparece al principio de las palabras, cuando la palabra empieza, como ya dije, por vocal o diptongo. Y acá puse varios ejemplos. Voy a hacer el zoom para que lo vean. Decime que se puede hacer más de 100. No, no se puede. Qué raro. Capaz que lo estoy seleccionando mal. Ahí está. Acá está. Bueno, ahora me fui al otro extremo. Acá, creo que con 200% se ve bien. Fíjense, el espíritu es esa comita que aparece arriba de la letra. ¿Sí? Concretamente, a esta comita que está, digamos, mirando, digamos así, hacia la izquierda, ¿sí? Ese es el espíritu suave, ¿sí? Esto es el espíritu suave. Esto significa que la vocal o el diptongo no se aspira, ¿sí? Es decir, el espíritu suave fonéticamente no tiene ningún valor, o sea, justamente es un valor negativo, lo que dice es que no se aspira la vocal, ¿sí? ¿Se entiende la idea del espíritu suave? El espíritu suave se escribe, pero digamos, es como si no hubiera nada, porque no tiene un valor fonético, ¿sí? Sería, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una comparación, sería algo así como una H muda, ¿sí? Pero ni siquiera eso, o sea, es simplemente lo que marca es ausencia de aspiración, eso es lo que marca el espíritu suave. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta palabra, ¿sí? Esta palabra se lee agazos, es decir, ahí yo no hago una aspiración, ¿sí? No digo jagazos, digo agazos, ¿sí? Eso es lo que marca el espíritu suave. Cuando la palabra empieza por vocal o por diptongo, la palabra va a llevar un espíritu, ¿sí? Y ese espíritu será suave o áspero. El suave indica ausencia de aspiración. Y el áspero vamos a ver que precisamente marca la presencia de aspiración. Agazos, que significa bueno. La palabra ángelos, ¿sí? Fíjense, no digo jángelos, digo ángelos, que significa mensajero. De ahí viene la palabra ángel, por ejemplo, ¿sí? La siguiente palabra tiene espíritu áspero, que es armonía. Si nosotros pronunciamos armonía y además lo escribimos sin H, pero en verdad debería ir escrita con H, porque deberíamos transliterar el espíritu áspero. Entonces esta palabra se lee armonía, ¿sí? Se lee... como en inglés. ¿Eh? Okay. Como en inglés, ahí pasó con la H. Exactamente, vos en inglés tenés la palabra harmony
que es justamente esa transliteración del espíritu áspero, esa H inicial. Digamos que el espíritu suave no tiene ningún valor fonético, por lo tanto no se transcribe de ninguna manera, pero el espíritu áspero sí se transcribe como una H, ¿sí? Y tiene el valor fonético, se pronuncia como una H inglesa. No es como la J, porque la letra J es como una J nuestra, pero el sonido del espíritu áspero proviene de los pulmones, ¿sí? Y lo dicen, de hecho, los propios gramáticos bizantinos lo dicen, ¿no? Que para pronunciar el espíritu áspero uno tiene que sacar aire de los pulmones. Entonces por eso dice ja, ja, ja. ¿eh? Los que fuman obviamente les va a salir re mal el espíritu áspero. Posiblemente les salga el espíritu áspero y después van a seguir con una tos muy áspera, pero es eso, ¿sí? Es armonía, ¿sí? Es una H con una aspiración, ¿sí? La siguiente palabra que puse de ejemplo es Hades. Recuerden que este era un diptongo impropio, tal vez el único caso en que un diptongo impropio aparece escrito con mayúscula. Hades. Fíjense que tiene la comita ahí al principio, ¿sí? Ese es el Profe, espíritu áspero. Sí, algunas comas están como al revés, ¿es por algún motivo? exactamente, eso es lo que quería decir, ¿sí? Cuando vos tenés la coma del lado, digamos, más parecida a una coma, digamos, sería como una luna, ¿no? Pensemos en la forma de la luna. Si la luna tiene cuarto menguante, es espíritu suave, ¿no? Es decir, si la luna está mirando hacia la izquierda, porque las puntitas mirando a la izquierda, como en este caso, es espíritu suave, ¿sí? En cambio, si las puntas están mirando para el otro lado, esto es espíritu áspero, ¿sí? Esa es la diferencia entre el espíritu suave y el espíritu áspero. Ahora lo vamos a ver. Yo acá lo puse más grande para que se viera. A ver. Estos programas informáticos. Ahí tenemos. Debería decir Fit to Window. Ahí está. Espíritu suave, ¿sí? Este es el espíritu suave, psilon neuma en griego, ¿sí? Fíjate cómo es la comita, ¿sí? En cambio, tenés después el espíritu áspero, que es la coma, pero para el otro lado, ¿sí? El espíritu suave no se pronuncia, perdón, el espíritu suave no se pronuncia y el espíritu áspero sí, tiene ese largar el aire desde los pulmones. Vamos a ver los ejemplos vamos a ver más ejemplos. Acá yo puse muchos ejemplos, pero me interesa destacar cómo se escriben o dónde se escriben los espíritus, ¿sí? Recuerden que el espíritu siempre aparecía cuando la palabra empezaba por vocal o por diptongo, ¿sí? ¿Cómo se escriben? Se escriben arriba de la vocal minúscula y a la izquierda de la vocal mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la palabra episcopos, que significa vigilante, ¿sí? Fíjense que cuando la vocal empieza por minúscula, el espíritu se escribe arriba. Voy a poner el zoom más grande para que se vea bien. Fíjense que acá el espíritu se coloca arriba de la minúscula, en cambio, si la palabra empieza por mayúscula, el espíritu se coloca a la izquierda. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, esta palabra, jaima, que comienza por diptongo, ¿sí? Fíjense que como la palabra comienza por diptongo, fíjate que el espíritu se escribe, ¿sí? Se escribe encima de la segunda vocal del diptongo. Recuerden que el diptongo tenía valor de una vocal larga. Entonces,
como los griegos consideran al diptongo toda una unidad, ¿sí? El espíritu se va a colocar en en el último elemento del diptongo, en el segundo, ¿sí? Sin embargo, siempre se pronuncia como si estuviera en el primero. Por ejemplo, en este caso, en esta palabra tiene espíritu áspero, ven la comita que está ahí abajo, ¿sí? Tiene las dos puntas para la derecha, entonces es espíritu áspero, aspiración. Entonces esto se lee jaima, ¿sí? Fíjense que el espíritu está escrito arriba de la iota, pero sin embargo yo lo pronuncio como si estuviera antes de la alfa, ¿sí? Yo no digo ajima, por ejemplo, digo jaima. ¿Por qué? Porque jai es un diptongo, ¿sí? Lo que está arriba, pregunta Juli, ¿esto que está arriba qué es? Bueno, esto que está acá arriba, que parece el palito de una ñ, es el acento circunflejo. Lamentablemente hoy no lo vamos a llegar a ver, pero sí la clase que viene. Lo que me importa es que se vean los espíritus, ¿sí? Los espíritus siempre, entonces, cuando la palabra empieza por vocal, como en este caso, ¿sí? O por diptongo, como en este caso, puede llevar un espíritu suave o un espíritu áspero, ¿sí? Es decir, que si una palabra empieza por vocal, ¿sí? Dependiendo de qué palabra sea, llevará espíritu suave o áspero. Y si la palabra empieza por diptongo, dependiendo de qué palabra sea, llevará espíritu suave o áspero ese diptongo, ¿sí? Acá yo lo especifico mejor, la regla esta que les acabo de dar sobre los diptongos. Si la palabra comienza en diptongo, ¿sí? El espíritu y el acento también, lo vamos a ver, se escribe sobre la segunda vocal del diptongo, pero se pronuncia en la primera. Por esa razón yo digo, en el caso de la palabra jaima, no lo dije, pero jaima significa sangre en griego, ¿sí? De ahí viene, por ejemplo, palabras como hematoma, ¿sí? Por ejemplo, la palabra hematoma lleva H, así que ahí sabemos que lleva espíritu áspero. Eusebio pregunta, ¿cómo hacemos para saber cuándo va espíritu suave o áspero? Bueno, eso depende de cada palabra, ¿sí? Es decir, así como vos aprendés un vocabulario, digamos, conforme vas aprendiendo el vocabulario, vas sabiendo que determinadas palabras llevan espíritu suave y determinadas palabras llevan espíritu áspero, ¿sí? Simplemente yo les voy a dar los ejercicios por supuesto, siempre con el espíritu escrito para que sepan cómo leerlo y pronunciarlo, ¿verdad? Como signo ortográfico siempre va a ir, siempre va a estar escrito. Si ya les digo, igual, si la palabra está con mayúscula, va a estar escrito a la izquierda de la vocal donde va ese espíritu o ese diptongo, o ese acento, perdón, pero si es minúscula, como en estos casos, siempre va a ir, el espíritu va a ir arriba de la vocal en cuestión, ¿no? Entonces, y lo que importa es esto, recapitulando un poco. Los espíritus se escriben cuando la palabra empieza por vocal o diptongo, ¿sí? Como se escriben arriba de la vocal minúscula y a la izquierda de la vocal mayúscula. Y recuerden que si la palabra comienza en diptongo, se escribe el espíritu sobre la segunda vocal del diptongo, pero se pronuncia en la primera. Por esa razón yo digo jaima y no ajima, por ejemplo. Por eso digo eidolon y no digo eidolon. ¿Mm? Por esa razón digo eidos y no eidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diptongo, recuerden que siempre funciona como una unidad, ¿sí? Y justamente, si nos ponemos a pensar, el hecho de que lleven espíritu, digamos, el hecho de que, por ejemplo, de que ustedes tengan esta combinación de vocales, por ejemplo, ei,
o hay, si ustedes ven un espíritu encima de la segunda vocal, ustedes ya automáticamente saben que es un diptongo, ¿sí? Y no hace falta que yo les diga nada más para que ustedes sepan que esa, digamos, esa palabra que empieza con ei o con ai, ya saben que es diptongo. ¿Por qué? Porque los diacríticos, es decir, los espíritus y los acentos, se colocan en la escritura en el segundo elemento, ¿sí? Si fueran, por ejemplo, si estuvieran escritos, si un espíritu o el acento estuviera escrito en el primer elemento del diptongo, eso significa que no habría diptongo, ¿sí? Significa que esas palabras, esas letras, esas vocales forman parte de sílabas distintas. Pero bueno, conozcan, no importa eso todavía, importa que sí conozcan la regla de cómo, dónde, o sea, cómo colocar los espíritus, se escriben arriba de la minúscula y a la izquierda de la mayúscula, y dónde colocarlos, ¿sí? Si la palabra comienza en diptongo, se escribe sobre la segunda vocal del diptongo, pero se pronuncia en la primera. Y como ya les dije, hay dos clases de espíritus, el suave y el áspero, ¿sí? El suave marca ausencia de aspiración y el áspero indica precisamente aspiración. Y acá puse ejemplos, son los mismos ejemplos que puse antes acá, pero con ya clasificado en suave y áspero. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, la primera palabra dijimos que era agazós. El suave, a ver, Silvana pregunta, ¿el chirimbolo de arriba es de vocal larga? No, ya les dije que era, si vos te referís, por ejemplo, a que aparece arriba de Jaima, esto es un acento circunflejo, ¿sí? El símbolo de larga es simplemente es una raya, es una línea recta. Y Juli dice, el suave medio como que estaría de adorno, y sí, efectivamente, el suave es un adorno. Sin embargo, estos espíritus, todo este sistema de espíritus y acentos, que es el que se conoce como politónico, ¿sí? Este sistema continuó vigente hasta 1982, cuando se hizo finalmente una reforma ortográfica y dijeron, bueno, ya fue, o sea, nosotros no estamos pronunciando el espíritu áspero y no estamos distinguiendo los tonos de los acentos. Entonces, ¿por qué estamos escribiendo dos espíritus y tres acentos como si tuviera algún valor? Así que dijeron, bueno, ya está. En 1982 dijeron, bueno, basta, basta de tanto chirimbolo, así que escribimos todo con un acento y chau. Sin embargo, en griego clásico tenían un valor y es el que les estamos dando, ¿sí? De hecho, bueno, si uno, el espíritu suave y áspero de estos espíritus antes tenían otro símbolo, o sea, se escribían como si fueran una letra más, que después se terminaron perdiendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver los ejemplos para que nos quede más clara la noción de espíritu suave, que como ya dije, va con ausencia de aspiración, es decir, no tiene ningún valor fonético. Solamente nos indica que en esa vocal o diptongo yo no hago ninguna aspiración. Entonces digo, agazos, que esta es la palabra para decir bueno, ángelos, que es la palabra para decir mensajero, y esta palabra que empieza por diptongo se lee aistesis, aistesis, ¿sí? Significa sensación. Fíjense que yo acentúo sobre la alfa, pese a que el acento, como podemos ver, está escrito sobre la iota. Yo lo pronuncio sobre la alfa, ¿por qué? Porque esto es un diptongo. Y el diptongo se considera como una unidad. La siguiente palabra, okeanos, que significa océano precisamente. Fíjense que como leo el espíritu suave, o sea, no tiene ningún valor,
¿sí? No me aporta nada a la pronunciación de la palabra. Atelés, esto significa imperfecto, que no llegó al telos, que no llegó al fin, ¿sí? Atelés, fíjense que esa alfa se lee sin aspiración. El adverbio eu, ¿sí? Esto se lee eu, fíjense que yo lo acentúo en la E, ¿sí? Pero está escrito sobre la Y, y digo por eso eu. ¿No? Esto es un adverbio y significa bien, ¿sí? La siguiente palabra, éucolos, ¿sí? Éucolos, esto significa fácil, ¿eh? Fácil en todo sentido, digo, fácil en cuanto a la dificultad de una tarea o en cuanto al carácter de una persona, ¿sí? Después la palabra oftalmos, que significa ojo, ¿sí? Fíjense que se escribe con espíritu suave, ¿sí? Entonces no hay aspiración. La siguiente palabra es oquipus, ¿sí? Que significa de pies ligeros, ¿sí? Este es el adjetivo con el cual se le decía a Aquiles, oquipus, ¿sí? Oquipus agileus, ¿sí? Oquipus agileus. Es el Aquiles, esto significa el de los pies ligeros. Todo ese se condensa en ese eh, adjetivo. ¿Sí? Pus, de hecho, significa pie y oquis significa rápido, veloz. Bueno, episcopos, que ya lo habíamos visto antes, que significaba vigilante, y con el correr del tiempo pasó a significar obispo, ¿sí? Después la palabra eidos, que significa forma o aspecto, también del vocabulario aristotélico, ¿m? Y la palabra eidolon, que de ahí viene, por ejemplo, la palabra nuestra ídolo, ¿sí? Fíjense que el espíritu suave entonces no me aporta nada en absoluto a la pronunciación, ¿sí? Es un signo, es un símbolo ortográfico, ¿sí? Así como nosotros escribimos ciertas palabras con H que no se pronuncia, ¿sí? Y finalmente vamos con el espíritu áspero, ¿sí? Con algunos ejemplos. Entonces tenemos, en primer lugar, la palabra armonía, que significa eso, armonía, precisamente. La palabra Hades, que significa eso, el Hades como lugar y como Dios también. La palabra Jaima, que significa sangre. La palabra Geurisco, que significa encuentro. Fíjense cómo lo voy pronunciando. Fíjense que en el caso de Jaima, el espíritu áspero está escrito encima de la iota, pero yo lo pronuncio antes de la alfa. Lo pronuncio como si el espíritu estuviera escrito en la alfa, pero lo pronuncio, o sea, lo escribo en el segundo elemento y lo pronuncio en el primero. Por eso digo Jaima y no digo, por ejemplo, Ajima, ¿sí? Digo Jaima. Lo mismo ocurre con Geurisco, ¿sí? El espíritu áspero aparece escrito sobre la Y, pero yo lo pronuncio como si estuviera sobre la epsilon. Entonces digo Geurisco. Después tenemos otro ejemplo que es la palabra, es el nombre de la diosa Hera, la esposa de Zeus, y esto se lee Hera, precisamente, Hera, perdón, es espíritu áspero, Hera. ¿Sí? Si yo hago zoom, ahí tenemos, lo voy a poner más para que se vea mejor, ahí lo que tenemos es, en primer lugar, el espíritu áspero, ¿sí? Las dos puntitas para la derecha, entonces es áspero, la luna en cuarto creciente, si quieren, ¿eh? Y el acento. Entonces, esto se lee Gera.
No confundir, en este caso, fíjense que es muy fácil de confundir, que esto es una eta mayúscula y no una H, ¿sí? De hecho, esto es una eta que se pronuncia con el espíritu áspero, por eso digo jera, ¿sí? Y en castellano lo pasamos con H al nombre era, no por la forma de la letra, sino la pasamos con H porque la H está transliterando el espíritu áspero, ¿sí? El espíritu áspero en castellano se transliteró como una H inicial. Y en el caso del castellano, la H es muda, ¿sí? Pero sirve como signo ortográfico. Y en cambio, cuando yo digo era, cuando digo en castellano la diosa Hera, ¿sí? La E es en realidad la transliteración de la eta mayúscula que ustedes tienen acá. La siguiente palabra esto se lee jora, ¿sí? Y es la palabra justamente que significa eso, significa hora. Hora de las horas, ¿no? Las horas que pasan, las horas en sentido de tiempo, ¿sí? En griego, por supuesto, tenía un sentido mucho más amplio, que tiene que ver con las estaciones y con los periodos de tiempo, es decir, que es una palabra de significado más amplio, pero en castellano nos quedó la palabra hora, y fíjense que se escribe con H. ¿Y por qué se escribe con H? Porque esa H está transliterando, está transcribiendo el espíritu áspero del griego clásico, ¿sí? Entonces esta palabra se lee jora. Después tenemos otro ejemplo, tenemos la palabra héteros, ¿sí? Héteros, que significa otro, ¿sí? Es la palabra para decir otro, diferente. Otro, pero es un otro en un sistema binario, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque, digamos, los griegos distinguían el otro en un sentido dual, en un sentido binario, si quieren, eh, ya que estamos familiarizados con la palabra binario, podemos decir claramente que heteros es el otro en un sistema binario, si querés, de clasificación, mientras que hay otra palabra que es alos, que la voy a escribir acá, a ver. Esta palabra que es alos es el otro, pero en un sentido plural, en un sentido no binario, si querés, ¿sí? De hecho, por ejemplo, de la palabra heteros viene la palabra heterosexual, ¿sí? ¿Con qué se escribe en castellano? Se escribe con H. ¿Y por qué se escribe con H? Porque la palabra griega comienza con espíritu áspero, ¿sí? Esa es la razón por la que escribimos con H. O sea, la única razón es una razón histórica. La ortografía de la lengua es en realidad la historia de la lengua, si lo quieren ver de esa manera. Y no es o sea, las reglas ortográficas que nosotros usamos no son arbitrarias. Pese a que tal vez en la escuela primaria o la secundaria lo hayan aprendido así, las reglas ortográficas no son arbitrarias. Hay una razón por la cual nosotros escribimos con H o sin H, y siempre se trata de transliteración de sonidos que se han quedado atrás en el tiempo, digamos. Y tal es el caso del espíritu áspero griego, que en castellano se transcribe con una H que no suena, ¿sí? Pero, por ejemplo, en inglés esa H sí suena, ¿sí? Pero eso es por la peculiaridad, digamos, propia del idioma inglés, ¿sí? Y el último ejemplo que di es la palabra heteroios, que es una palabra de significado relacionado con heteros. Yo lo que quería simplemente era mostrar, digamos, la diferencia entre una palabra que lleva espíritu y acento a la vez en la misma vocal y una palabra que lleva espíritu y acento en otras vocales,
o en este caso en una vocal y en un diptongo. La palabra heteroio significa eso, diferente, otro, extraño, ¿sí? También significa cambiante, ¿sí? Los griegos interpretaban siempre el cambio como pasaje de ser una cosa a ser otra cosa, ¿sí? Los griegos interpretaban así el cambio, por eso todas estas filosofías presocráticas del ser, del no ser, es justamente porque los griegos pensaban el cambio desde un sistema dual, es decir, que pasaban, digamos, de ser una cosa a ser otra cosa, de ser a no ser, ¿eh? De ser semejante a ser desemejante, de parecerse a no parecerse también. De hecho, yo que estoy haciendo la tesis sobre el concepto del otro, digamos, haciendo un rastreo filosófico, un rastreo del concepto filosófico del otro, uno puede ver que los primeros filósofos empiezan hablando de la desemejanza, antes de hablar de lo otro. Antes de hablar de la alteridad, los filósofos presocráticos empiezan hablando de la desemejanza, o sea, que hay ahí una idea del cambio físico, o sea, el otro como lo que no es, ¿no? O sea, y por esa razón el otro está asociado siempre al no ser, ¿no? Y eso es algo que toma mucho Platón. Platón asocia lo otro al no ser, ¿sí? Este, pero bueno, baste con esto. Eh, sí, podríamos decir, sí. Similar, de hecho, sí, los griegos pensaban el cambio siempre en sentido de similaridad o disimilaridad, semejanza o desemejanza, sí, sí, sí. Pero a través de eso, justamente se pasa, digamos, al concepto de identidad y alteridad. O sea, en la filosofía aparece primero el concepto de la desemejanza, después el concepto de la alteridad. Eh, de hecho, el primero o uno de los primeros que yo sepa que empezó a hablar del concepto este de semejanza es Genófanes. Genófanes de Colofón, del cual sobreviven fragmentos que encima están contados por Aristóteles, con lo cual hay también hay un recorte que hizo, por supuesto, Aristóteles, ¿verdad? Pero bueno, ya me fui mucho de tema y son las 6 menos 20 casi. Así que creo que ya vimos los espíritus. Por supuesto vamos a seguir viendo, nos falta ver los acentos, pero los vamos a ver el lunes que viene. Y el viernes tendrían la clase práctica con Filomena y también se va a incorporar también Ariel Palomo, eh, nuevo ayudante de la cátedra. Mañana, de hecho, nos vamos a reunir con él para ultimar algunos detalles, horario de consulta y demás. Pero ya el viernes está formalmente designado, ya sí que tendrían clase con ellos y también con la asistente de trabajos prácticos, que es Gabriela Serra. Así que bueno, van a estar ahí bien cuidades. Así que bueno, entonces ya creo que estaríamos por hoy, me parece. Así que nos vamos despidiendo, ¿sí? Como siempre digo, erros tepantes, jaire tepantes. Así que estamos viendo. Jaire. Jaire. Jaire.
aire. ¿Cómo se